Que tengan todas y todos ustedes. Primero que nada agradecerle aquí a todo el grupo parlamentario del PAN que está aquí con nosotros en este momento tan complicado del país, donde el día de hoy se iba a dar una votación totalmente en contra de las niñas y de los niños de este país, una votación que estaba mandada a la medida de la CENTE y donde el Grupo Parlamentario de Acción Nacional desde un inicio estuvo con la postura que íbamos a ir en contra. Aún así presentamos nuestras reservas, al igual que otros grupos parlamentarios, y hubo una gran soberbia por parte del grupo parlamentario de Morena, donde no permitió que pasara ninguna de nuestras reservas, ni de las nuestras, ni de los demás grupos parlamentarios. Nosotros íbamos en contra, sobre todo, porque estaba a favor de la CENTE, porque no estaba, se desapareció un órgano constitucional autónomo como era el INE, y porque se iba a empezar a perder una gran cantidad de recursos, por ejemplo, hacia las universidades públicas, entre otras cosas. Y quisimos enmendar esta plana y votaron totalmente en contra de esta reserva, inclusive ni nos escucharon. Después de eso, que se va en contra y no pasa esta reforma, de las 10 leyes, 7 leyes van en contra, solamente se autorizaron 3, que hay consenso de la reserva, que no están en las reservas, se va para la Cámara de Diputados. Después de eso, llegan y nos extorsionan diciéndonos que no va a pasar la de paridad de género. Y en este sentido de la de paridad de género, me gustaría pasarle el uso de la voz a Kenia López Rabadán para que platique qué fue lo que pasó, en qué sentido venía la de paridad de género y por qué están tomando esta decisión tan arbitraria y tan fuera de control y tan fuera de un sentido común. Y no es la cuarta transformación que votaron los mexicanos el pasado primero de junio. Por favor, Kenia. Decirles que es verdaderamente lamentable lo que está pasando en el Pleno del Senado de la República, que hemos pasado en 3 comisiones de dictamen por un proceso larguísimo para dictaminar varias iniciativas a propósito de la paridad. ¿Qué es la paridad? Que se le permita en términos constitucionales tanto a los hombres como a las mujeres acceder al poder en igualdad de circunstancias. Esto es, con la reforma que se iba a aprobar el día de hoy, a nivel constitucional se iba a lograr paridad en el Ejecutivo, que el gabinete del presidente fuera paritario, en el Legislativo que ambas cámaras y en los distintos órdenes de gobierno la mitad fueran mujeres y la mitad fueran hombres, que en el Judicial, esto es que tanto las ministras y ministros estuvieran en igualdad de circunstancias para tener la mitad de la Corte, pero también las juezas, los jueces, las magistradas y los magistrados. No quedaba ahí, sino además íbamos a tener la posibilidad de que las mujeres accedieran al poder en la toma de decisiones de los organismos públicos autónomos. Hemos tenido 3 veces una discusión en las comisiones y se ha pospuesto. ¿Por qué? Porque se estaban logrando los consensos en todos los grupos parlamentarios. Finalmente se logró la semana pasada y esta semana acordar el dictamen que hoy se pone a consideración. Nos molesta, nos preocupa, pero sobre todo nos lastima a las mujeres, porque la venganza de no haber aprobado la reforma educativa, la venganza es en contra de las mujeres. El nivel de frustración que hoy tiene, que en este momento tiene el partido de Morena, porque no se aprobó su reforma educativa, va en detrimento, en contra y afectando a las mujeres de este país. Qué lamentable, porque se llenaron la boca en campaña diciendo que se iban a preocupar por las mujeres, porque decían en los distintos espacios de comunicación que este dictamen era benéfico, y hoy la forma de venganza es en contra de las mujeres, retirando el dictamen de paridad. Lo dijeron ellos y además mienten. Es increíble porque su líder moral, uno de sus dogmas era no mentir. Mienten porque saben que ese dictamen sí se va a aprobar y lo dijeron 2 senadores. No lo vamos a poder a consideración porque puede tener el mismo riesgo que la reforma constitucional, de la cual no obtuvieron la mayoría. Ellos saben que no. Ellos saben que todos los partidos políticos, todos sin excepción, estaban acompañando el dictamen de paridad. Pero su venganza, la manera de demostrar su poder es en contra de las mujeres.
Eso, entre otras cosas, se llama violencia política de género. Hay muchísimas mujeres esperando este dictamen a nivel nacional, de distintos partidos políticos, de distintas organizaciones de mujeres, todas esperando este momento. Llevan horas esperando en la sesión para que salgan con esto. Qué lamentable, porque además no hubo una sola mujer del partido mayoritario de Morena que pudiera decir y defender a las mujeres de este país. Qué lamentable. No, tenemos que votar. A ver, aquí está muy desafiado este proceso, estamos muy decepcionados del manejo que están haciendo la mayoría de Morena y la mesa directiva. Están cambiando la orden del día, están utilizando como rehén una reforma que es muy noble, que es a favor de las mujeres, y la están usando como una mercancía para presionar a la oposición. Lo que no lograron fue aprobar la reforma educativa en sus términos. Se votó en lo general, se aprobó en lo general y todas las reservas no fueron aprobadas. Esto quiere decir que se regresa a la Cámara de Origen. Nosotros somos Cámara Revisora. Y la Cámara de Origen, les voy a leer lo que dice: si un proyecto de ley o decreto fuese desechado por parte o modificado y adicionado por la Cámara Revisora, la nueva discusión de la Cámara de Origen, la Cámara de Diputados, solamente versará sobre lo desechado o sobre las reformas o adiciones, sin poder alterarse de ninguna manera los artículos ya aprobados. Si estas adiciones hechas por la Cámara Revisora fueran aprobadas por la mayoría, lo pueden mandar a nosotros otra vez, pero nosotros insistimos que no el día de hoy, no en este periodo. Es una reforma constitucional y la práctica parlamentaria es que las reformas constitucionales no se les dispensa ningún trámite. Sería lo más desasiado y lo más aberrante. Ellos quieren llegar al Día del Maestro con esta ofrenda del Tlatuani y esto están forzando a la Cámara de los Senadores. Es terrible lo que está sucediendo. En realidad les faltó a ellos un voto para lograr la mayoría calificada y es una contrarreforma en la que el PAN siempre estuvo en contra, y en las reservas nos acompañaron todo el grupo parlamentario del PRD y algunos senadores del PRI, y con eso se mantuvo la mayoría suficiente para que no fuera aprobada. Entonces estamos hablando de dos temas: lo desasiado del proceso y cómo toman la reforma de la paridad, que ya también es minuta, como un rehén para chantajear a los senadores de oposición y quitarla de la orden del día, que ya hay un procedimiento para bajar de la orden del día y que no lo están llevando a cabo. Ahorita están avanzando con la discusión, con otros dictámenes, alterando el orden del día, y por eso nos están presionando para que tengamos que estar allá para defender también los otros dictámenes, como el de SEDATU, que está ahorita presentándose en el pleno. Nada más quiero agregar que cerraron tablero pensando en que tenían los números. Hoy, en esta reforma, han quitado español y han quitado matemáticas. Esto habla de la importancia de tener a las matemáticas en la reforma educativa y en la propuesta. Nuestros niños tienen que aprender matemáticas y aprender español, entre todos los puntos que se observaron y se manejaron ahí en el pleno. Esta reserva la presentó la senadora Marta, no se aprobó, la presentó Lupita, la presentó después Beatriz Paredes, y se le aceptó que quedara solamente en la exposición de motivos, cosa que es intrascendente, que no mueve nada y que no tiene ninguna vinculación, simplemente con una solución política. Yo nada más pedirle a los senadores, porque lo que vivimos antes de que se cerrara el tablero es que convencieron a 1 o 2 senadores del PRI y del PRD para que votaran con ellos. Queremos pedirle a todos los senadores que se mantengan cuando esta reforma regrese. Por algo existe una Cámara de Origen y una Cámara Revisora, por la trascendencia de las legislaciones que aprobamos. Entonces, pedirle a Cámara de Diputados que se mantenga, que si estas reservas no pasaron, fue por la cerrazón de Morena. Y si tantas reservas se presentaron, fue porque de verdad su reforma está mal planteada. Ojalá nos escuchen.
Sí, si nos permiten, les pregunta Leticia Robles de la Rosa de Excelsior. Senadores, buenas noches. Estaba viendo la votación, la diferencia entre la votación en lo general y en lo particular, y es evidente que el voto que le faltó a Morena fue de Salomón Jara, porque Salomón Jara votó en lo general y en lo particular ya no votó, ya no estaba. ¿Será que Morena les está endosando a las reformas constitucionales una responsabilidad que era de su integrante de Morena, que se retiró antes de que concluyera el proceso legislativo? Miren, aquí alguien dice que esto fue un exceso de confianza, un poco de soberbia y una muy mala operación política. Tienen los números suficientes porque en teoría algunos habían ofrecido votar a favor en lo general y en contra en lo particular, pero les daban los números. Se confiaron con eso y a la hora de los trancazos les faltó un voto. Los decimales del punto 33 que no superan la mayoría calificada, porque son de los asistentes, de los senadores presentes. Y aunque hubo 2 abstenciones, esas cuentan de manera negativa para ellos para superar los más de 82 votos que Pues muchas gracias. Si nos permiten, una pregunta de último momento. Gerardo Segura, de Azteca Noticias. ¿Qué considera que podría pasar? ¿Un extraordinario, al próximo periodo ordinario de sesiones, para sacar esta reforma educativa? Tenemos que revisar bien cuál debe ser el procedimiento, porque hay diferentes interpretaciones. Hay interpretaciones que dicen que puede regresarse inclusive el día de hoy, si se va a la Cámara de Diputados. Hay interpretaciones que nos dicen que como es cambio constitucional, tiene que esperarse hasta la siguiente periodo de sesiones. Eso lo estaremos viendo con diferentes técnicos y temas jurídicos. No cabe un periodo extraordinario. Habrá que verlo si se puede en reforma constitucional, no lo sé todavía. Se cayó. Pero lo que sucedió manda un mensaje de que está mal hecha, de que esta reforma no lleva la calidad de educación. El micro. El mensaje de lo de hoy es que esta reforma no está bien hecha, que esta reforma no es transparente y no nos lleva a lograr la calidad de la educación, de que en este texto no se define cómo se va a evaluar a los maestros, de que por un lado dicen que van a hacer procesos transparentes, pero no los definen esos procesos y mandan a una ley secundaria en donde no nos ocupan, ni la conocemos. Y se refieren al 123 apartado B, que solo habla de escalafón y habla incluso de que las plazas se pueden dar a quien más necesite y demuestre que tiene como su única fuente de ingreso ese trabajo. No presentaron nada claro y sistematizado que nos garantice que los mejores maestros y maestras van a tener esos espacios. Hoy, quien milita con la bandera de combate a la corrupción, hoy ha abierto la puerta a la corrupción. Hoy ha abierto la puerta a la corrupción. Angélica Mercado de Milenio. Senador, buenas noches. ¿Por qué nos acusó Morena de haber roto el acuerdo o un pacto, como mencionó el senador Eduardo Ramírez? ¿Había un acuerdo o qué? Nosotros desde el principio fuimos en contra, tan fue así que votamos en contra de lo general y por supuesto las reservas que metimos las votábamos a favor y ellos las votaban en contra. Yo creo que aquí ellos tienen que asumir su responsabilidad, como bien lo comentó el jefe Madero. Ellos deben de asumir la responsabilidad que como mayoría tienen una responsabilidad más grande y debieron haber escuchado a los demás grupos parlamentarios y no lo quisieron hacer. Antepusieron los derechos de los maestros ante los derechos de los niños. Y por eso, un día 30 de abril, Día del Niño, pasó esto el día de hoy y la soberbia perdió el día de hoy y por eso ganaron las niñas y los niños para tener una mejor educación, como lo comentó aquí mi compañero. Es un hecho que el decreto del presidente, el memorándum de hace dos semanas, donde dice que echa abajo la reforma, no puede aplicar. No, bueno, por supuesto que no. Y nada más, antepusieron también los derechos de un grupo gremial que representa no sé a cuántos maestros, pero en este país hay 1.500.000. Hicieron 29 foros y se presentaron 6.000 propuestas de parte de los maestros. Hay que revisar si esas propuestas están ahí. Los maestros no dijeron no a la evaluación, dijeron hay que ver cómo se va a aplicar la evaluación. Y ellos le dieron gusto a una negociación. ¿Por qué no tuvimos aquí manifestaciones y policías, como lo decía un senador de Morena? Porque se arreglaron con ellos. ¿A qué venían a protestar?
negociaron con la educación de nuestros niños y eso no lo podemos permitir. Muchísimas gracias, senadora.